pero muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a donde te encuentres y a qué hora nos escuches. Pero bueno, acá nos unimos en un mismo tiempo. Esa es la realidad. Hola a todos, aquí desde el 89 FM 89.5 de la radio municipal General Rodríguez. Mi nombre es Maue Cabral y aquí al frente mío divina ella, la señorita Valeria Deguis. Hola, Maue, Vale. hola a todos, ¿cómo están? Vale, acá no. Otro episodio más, ya no sé ni qué número es. Es el 18, Maue. Hoy episodio 18. Claro, la ¿De qué? semana pasada subimos el 17. ¿Cómo se llama? Enlace al origen. Ay, con razón venimos así como esquivando, cayéndonos en los pozos directamente, ya en los huecos y asumiéndolos, desparramándonos. La historia es como decía este tema divino, Vale, que trajiste hace poquito y bueno, nada, cambiamos la cortina, nos encantó. Vamos a hacer así que para que la gente Claudia se vaya. arrancó cantando hoy, Sí. así que lo vamos ¿Qué a dejar tal, un la tiempo. Claudita ahí siempre detrás de bambalinas, Claudita haciéndonos el aguante y intentando ir comprendiendo un poquito todo esto que hablamos programa, episodio a episodio. Decía que ya anoche estuve a punto de cambiar el programa, el tema inicial, porque justo anoche fui a un show de una banda de heavy metal, que es la creadora del género que a mí tanto me gusta, que es power metal. La banda se llama Helloween, es un grupo alemán que empezaron a tocar hace ya como 30 años, por allá por el año 83, en el 84 es uno de sus primeros discos. Y bueno, anoche tocaron en vivo en el Luna Park y bueno, tienen mucha información de esta que nosotros compartimos. Por supuesto que por ahí el ámbito de aplicación no es el mismo, pero algo que yo compartíamos en estos días con David Williams justamente es esta cosa de la verdad, ¿no? Que la verdad siempre estuvo ahí, de hecho la verdad está ahí, al alcance de todos, pero el tema es que todos hacemos una lectura parcial de esa verdad, ¿sí? Todos tenemos una partecita de esa verdad, una partecita, esa un es la pedacito realidad. de esa verdad. Lo hablamos Entonces, con bueno, Emanuel, ¿te acordás cuando vino a visitarnos Emanuel? No sé si recuerdan todos. Claro, Emanuel Jardón, bueno, Claro. Emanuel estaba anoche junto a otros qué lindo. músicos y bueno, fue muy interesante porque hay un tema que se llama algo así como La Puerta de las 7 Llaves, una cosa así, y Upa. habla de los diferentes planos de la verdad, ¿no? Como diferentes filtros que tenemos. Y bueno, muy parecido. Copadísimo eso que está. No, divino. Yo me había enganchado cantando acá el temita mientras comenzábamos el programa y que decía vivir sin mirar atrás, viajando a ningún lugar. Wow. Sí, muy Quien fuerte. pudiera, ¿no? Sí. Bueno, pero es como que hay que ir a la deriva y subirse a ese tren. Claro, el tema es hacernos circuitos para eso, ¿no? Porque Uh-huh. no siempre tenemos esa disponibilidad total para ese tránsito, ¿no? Para el tránsito de esa manera. Porque bueno, o sea, lo mejor está por llegar, ¿o no? ¿Qué decís, Vale? No, la verdad que no lo sé. O sea, es pura incertidumbre, no sabemos qué será mejor. Definamos mejor. No, yo sinceramente me encantaría tener una cámara en vivo para filmar lo que mientras habla la señorita Deguis, lo que va haciendo, armando un trípode acá. Es tremenda. Es que bueno, pronto vamos a estar filmándonos, así que bueno, en eso estábamos. Está espectacular. Bueno, con muchas novedades, muchas cosas que se van ahí como presentando en el camino, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, tu semanita, y venimos con unas semanas ahí como pesaditas, pero vos sabés que me había quedado muy enganchada porque habíamos terminado el programa pasado que hablábamos de esa observación, desde donde observábamos, de la capacidad de observación de cada conflicto, de cada fricción que teníamos, de cómo asumíamos cada situación y de la disponibilidad, ¿vale? Porque era verdad. ¿Estamos o no estamos disponibles? Vamos ¿Cuántas aprendiendo, veces me estamos? parece. Es algo que se va generando a base de renuncias ¿no? A la percepción que tenemos de todas las cosas y de mucha observación. La disponibilidad no es algo que está automatizado en nosotros. Estamos seteados, estamos condicionados por muchos elementos
todos son funcionales a un propósito que está más allá de nosotros, sin dudas, eso. Pero bueno, para no transformar esto en una cuestión de creencias, porque no se trata de que yo crea o no en esta aplicación, sino de que yo, en la medida que voy aplicando, voy generándome a mí mismo la capacidad de acceso a mis propios potenciales, ¿no? A otras posibilidades que están dentro mío. Ujú. Pero el tema es cómo establezco yo ese vínculo con esa esencia profunda que me habita. Entonces, para eso, para transitar ese camino es que está este desarrollo, que está multiplicándose de manera abismal a través de un montón de receptores, personas que, movidos por sus propias preguntas e inquietudes, van haciendo diferentes lecturas de todo esto, ¿no? Y de ese modo es que vamos llegando a otros receptores que están en otras velocidades. Entonces, el universo mismo, o sea, la existencia toda, con todos sus elementos, no es más que un diálogo constante entre las diferentes frecuencias que coexisten simultáneamente en el espacio-tiempo. ¿Sí? Vos sos un elemento, yo otro elemento, y simultáneamente, bueno, todo el contexto, todos son elementos que están irradiando o transmitiendo una información determinada, están informando un potencial, ¿no?, que se expresa a través de ellas. Y bueno, simultáneamente nosotros también tenemos dentro otras instancias de información, muchos planos de información que nos constituyen, ¿sí? Nosotros somos como una antena que emite información, pero también recibe información. Y bueno, sí. Este proceso se trata de cómo afinamos esa antena, cómo pulimos a esa antena como función. Claro, claro. Cómo la orientamos, o sea, lo que uno va intentando es ir sacando ciertos niveles de interferencia, ¿no? Que puede llegar a tener. Totalmente, es que las hay, porque esa interferencia yo me la figuro como si fueran nodos de información. Una interferencia es un lugar donde se encuentran quizás uno o dos canales, entonces hay informaciones que no están en coherencia unas con otras y expresan un margen de error, ¿no? Sería como eso claro. Se me hace una interferencia. Entonces, la interferencia está ahí para ser observada primero y luego desmantelada, vamos a decir. ¿Qué es desmantelada? No para que desaparezca, sino para que ese flujo de información que viaja a través del espacio-tiempo llegue a manifestar su propósito, ¿no? Claro. Vale, consultate. Esas interferencias tienen que ver con nuestra percepción limitada, con nuestras creencias, con ese paquete de información que tendríamos nosotros, digamos, que funcionan en automático, etcétera. Claro, lo que nosotros estamos haciendo a través de la observación dentro del cotidiano, abriendo un instante para observarlo, nosotros estamos automatizados en nuestros instantes. No nos hemos dado cuenta de eso, porque lo hemos incorporado como una forma de sobrevivir desde muy chiquitos. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de hacer una pausa y abrir un instante de nuestro cotidiano, un instante cualquiera, para empezar a observarlo en sus diferentes frecuencias, observarlo en sus diferentes aspectos, ¿sí? Un instante de la existencia va a estar hecho de muchos planos, ¿sí? De muchos planos de información simultáneamente, de muchos tipos de información simultáneamente. A ver, yo anoche en este show escuchaba cómo funciona este género del power metal, ¿no? Que es a toda velocidad, con melodías muy, 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 muy pulidas, pero muy veloces al mismo tiempo. Y no teníamos solamente un instrumento, teníamos dos voces simultáneas y teníamos dos bajos, dos guitarras y una batería, ¿no? Entonces todo eso suena al mismo tiempo. Si yo tomo el tiempo que dura una canción y la divido en porciones, vamos a decir por segundo, en un segundo yo voy a tener muchos instrumentos y además muchas notas sonando en ese mismo segundo. Todo eso es información
que va a dar lugar a esto que yo percibo como música en mis oídos. Ujú. Ahora, mis oídos perciben esa vibración, pero mi cerebro lo va a traducir en la melodía que yo termino escuchando como resultado, ¿no? Entonces, tenemos ahí una máxima velocidad, eso es lo que tiene el heavy metal, ¿no? De meter muchísima información dentro de un mismo instante. Por eso también es que muchas veces se asocia al heavy metal con lo violento. Ujú. Porque Claro, digamos, está. Total. habitan en una máxima, digamos, componen en una máxima velocidad, pero cuando esa información baja a la realidad de estas personas, cuando el mensaje que el heavy metal anuncia, ¿no? Expresa, toma contacto con la realidad, es de un choque con una carga muy grande, porque hay un margen de error muy grande entre lo que, por lo menos, estoy hablando de un género particular, ¿sí? Para los que quieran indagar en esto, investiguen por su cuenta. El género del power metal es muy diferente de lo que nosotros entendemos como heavy metal tradicional. Entonces, tenemos letras que por lo general podríamos decir que son como muy optimistas, donde transmiten mucha información del orden cuántico, donde se insta a las personas a romper con sus creencias, romper con los diseños. Estamos hablando de un género que raya lo idealista, ¿me entendés? Lo utópico, porque todo el tiempo está hablando de una verdad que no es la que sale por los noticieros, ¿sí? No es de lo que hablamos mientras tomamos mate. Claro, aparte trasciende el argumento de ese plano 4 de identidad. Totalmente, porque están hablando desde un plano muy veloz, que es un plano 5, contemplando todos esos diseños, como decís, que han sido usados por religiones, por gobiernos, por todavía hoy, ¿no? Ujú. Por todo el estatuto de poder, por toda esa instancia, y ellos a través de la música no solo relatan esas verdades, sino que además le quitan el argumento, las mueven de ahí, lo asocian con lo que podría ser casi místico, ¿no? O sea, sería como una cuestión metafísica, más bien, preferiría decir. Que, o sea, creo que si partimos de un vamos, no, ni siquiera ellos saben. Totalmente, es una filtración muy grande. Sí, ni Muy siquiera grande. ellos saben lo que escribieron, Entonces, lo que están transmitiendo. Vos vas, escuchás esa canción, ¿no? Te copás con la letra, la escuchás todo el día, pero mientras tanto tu realidad tiene un color que es completamente diferente. Ujú. ¿Sí? Entonces el margen de error es muy grande. Claro. Y ahí es donde la potencia del mensaje te estalla el receptor en el plano. Por eso también se le dice música pesada, ¿no? Porque bueno, el mensaje no es fácil de digerir. Y aparte, como te digo, ya de por sí, en melodía, en notas musicales, es tanta información que baja, como decías vos recién, por segundo, que no es lo mismo que escuchar una música clásica, que bueno, es como que va con otra armonía y más lento, Totalmente. o más suave. Sí. Entonces, bueno, no en todos los casos. La música clásica a veces tiene estructuras muy complejas, ¿no? Pero que no a todos especialmente hoy gusta, día. Claro. Hay muchísima información dentro de una composición de música clásica. Pero bueno, yo lo compararía más bien en una diferencia radical con la música melódica tradicional. Me parece que la música melódica tradicional es la más lenta, ¿no? Donde, bueno, lo que menciona, a lo que refiere en sus letras, está más relacionado con lo que sí la gente habla a diario. Con el cotidiano. Más con el cotidiano, ¿no? Con la vida común. Entonces, no hay que hacer demasiado esfuerzo para entender, por lo general, a la música melódica tradicional, ¿sí? Especialmente esta que tiene que ver con el romanticismo. Claro, todos siempre Pero encuentran la afinidad y a mí me pasó. Claro. Algo parecido, o al Tal amiguito, cual. o a la amiguita, o a la prima, o a la abuela. Sí. Eso es Está verdad. como más seteada en programas cotidianos, ¿sí? Que están como hiperactivos. Y bueno, estamos en un proceso de empezar a observar justamente esos puntos, ¿no? Totalmente. Y que cuando vos hablabas hoy de decir, bueno, observar y observar el cotidiano,
El cotidiano estamos hablando, o sea, para todo aquel que recién empieza y quiere intentar y recién está escuchando los programas, vamos a lo más básico. El cotidiano es cuando lo que escuché en la tele cuando estaba lavando los platos, lo que me pasó cuando manejaba el auto en el medio de la calle y qué pasó con el vecino de al lado o mirando la telenovela. ¿A qué me traslada eso? ¿Qué provoca en mí esa situación que me molesta, que me da fricción, que me abre el conflicto, como decimos nosotros, y empezar a observar desde ahí? Por eso desde lo más común, desde lo más básico. Sí, digamos, hay 4 planos fundamentales que son los que nos informan a cada instante y que nos están operando como si fueran así las 4 teclas básicas para la vida, que somos las que usamos para resolver nuestra vida, ¿no? Entonces, respondemos a la realidad con un comportamiento, ¿sí? Muchas veces con un mínimo de proceso de la información, porque para nuestro cerebro es tan simple como que la realidad es una pantalla, un escenario donde se muestra una circunstancia determinada. Nuestro cerebro ya tiene dentro de sí un archivo de información que está grabado y seteado en infinitas experiencias ya vividas y exploradas por otros seres vivientes. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, este cerebro, especialmente el sistema nervioso simpático, está preparado para traerse una respuesta ya diseñada, ya parametrizada para cada instante de la realidad. ¿Sí? Para cada escena ya tiene un comportamiento predeterminado. Por lo tanto, tiene lecturas ahí de fácil acceso para usar a la hora de leer la realidad. Entonces, esta situación que estamos viviendo en este momento, yo la percibo como algo familiar y algo agradable porque ya la compartimos en otros momentos, ¿no? Entonces, hoy es la 18ª vez que compartimos esta escena. Entonces, yo ya estoy recreando una sensación frente a esto que es de lo conocido, estoy cómoda acá, ¿sí? Ahora, si surgiera un imprevisto, mi cerebro lo que va a hacer en ese momento es traer de manera automática de ese archivo una respuesta que ya está diseñada. Por lo tanto, el cerebro responde al futuro con respuestas del pasado, ¿sí? Porque el presente, con todo su bagaje de información, le resulta como agotador procesarlo para traerse una respuesta nueva. Se trae una respuesta que ya usó ayer y le sirvió y entonces... Sí. Y en automático va. Exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora, pero a propósito, es empezar a asumir frente a esos comportamientos un lugar de observación, un rol de observador. Entonces, frente a una circunstancia cualquiera, yo puedo hacer una pausa en el juicio que estoy elaborando acerca de esa situación y meterme adentro de ese juicio para indagar en cuáles son los elementos que está validando ese juicio, ¿sí? Porque ese juicio lo que va a generar es una serie de creencias acerca de lo que las cosas son. Entonces, yo miro la realidad y tengo un plano que tiene la capacidad de distinguir, ¿sí? Distinguir es como separar entre una cosa y otra. Entonces, es un plano que va a estar ligado a la separación de los elementos y por lo general va a habilitar una dualidad, ¿sí? Una polaridad en esa instancia. Porque si esto es una cosa, entonces es esta cosa porque no es la otra. Claro. ¿Sí? Entonces, ese plano de distinciones, que es fundamental a la hora de activar la observación, lo que va a hacer si nosotros le damos la derecha, ¿no? Que en este caso sería la izquierda, ¿no? Si le damos la razón, a donde nos va a llevar es a un lugar ya conocido, a un comportamiento que ya conocemos, a una forma de responder que ya conocemos y que ya tenemos como internalizada, que nos dice que la realidad es tal cosa y yo para eso ya tengo una respuesta. Y listo, genero un comportamiento, nada más. Ahora, ¿qué ocurre si yo pongo la pausa, abro el instante y empiezo a observar todas esas creencias que me dicen que la realidad es de un modo determinado, pero en lugar de comprar todo ese paquete, yo empiezo a asumir
que esto, tal y como lo estoy percibiendo, es consecuencia de un programa. Es una condición. Estoy percibiendo solamente algunos de los elementos de la realidad. ¿Por qué? Porque estoy ubicado en un lugar que es mi rol, que me atribuye una perspectiva que es particular, es única. Por lo tanto, no voy a poder ver la realidad en su totalidad. Entonces, asumo que mi manera de ver la realidad tiene margen de error, ¿sí? Uh-huh. Mi forma de mirar la realidad es condicionada. Estoy limitado ahí. Entonces, no puedo no juzgar, ¿sí? Pero sí puedo escuchar el juicio que me detona la situación que estoy viviendo. El juicio que me detona la persona que tengo frente a mí. Cuando observo el juicio que detona la persona que tengo frente a mí, puedo abrir ese juicio y empezar a mirar cuáles son las distinciones que estoy abriendo, uh-huh. cuáles son las distinciones que estoy haciendo respecto de esa persona. Entonces, una vez que yo empiezo a distinguir esos elementos, puedo también observar qué marcador tengo activo, cuál es la necesidad que estoy tratando de no sentir. ¿Cuál es la necesidad que no está siendo cubierta? ¿Cuál es el deseo que no está siendo satisfecho? E insisto con esto de la necesidad que no quiero sentir. Porque hay una necesidad muy profunda en nosotros que está completamente ligada al trauma y que por todos los medios evitamos sentir. Porque tenemos como seteado que no vamos a poder satisfacer nunca esa necesidad. ¿Mm? Claro. Incluso muchas veces el episodio se repite. Y Totalmente. Siempre viene parecido. Entonces ahí justamente parar más que nunca las antenitas. Y bueno, sí, hacer ese parate y decir, observo. Ajá, y bueno, de dónde observo, ¿no? Hay quienes plantean, a ver, nuestro cerebro funciona con microvoltios, funciona con electricidad, ¿sí? Cada sinapsis genera un impulso eléctrico, mini uh-huh. impulso eléctrico. Esa carga eléctrica, que es mini en un circuito neuronal, genera a nivel de todo el cerebro un campo de información, ¿sí? Ahora, hay quienes dicen, y no hace poco tiempo, sino ya hace mucho tiempo, que plantean que nuestro cerebro en realidad y la información que hay en nuestro cerebro no está contenida dentro de él, sino que nos rodea, como si fuera un campo cuántico, como si fuera un holograma, ¿sí? Uh-huh. Un campo holográfico. Uh-huh. Entonces, toda esa información que nosotros tendríamos seteada en nuestro cerebro nos acompañaría a todos lados a modo de realidad, que es esa burbuja que nos acompaña a todas partes. ¿Mm? Viste que hay un dicho que dice que podés ir a donde quieras, pero no vas a escapar nunca de vos mismo. Claro. Podés tomar el camino que sea, pero que de vos mismo nunca te vas a poder separar o claro. Despegar. Bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Se llama realidad holográfica, campo de realidad holográfica. Y sería como que toda la información que está trazada en nuestra neurología se proyecta simultáneamente como si fuera una gran burbuja a nuestro alrededor. Entonces, todas estas informaciones que en algún momento nos han generado carga o conflicto a lo largo de nuestra historia, ha quedado cristalizadas esas percepciones, generando un campo electromagnético muy fuerte que va a hacer que en la medida que vayamos madurando en nuestros circuitos, a lo largo del tiempo volvamos a encontrarnos con situaciones semejantes que van a detonar la misma carga para ser procesada esa información, para que podamos procesar esa información. De ahí la capacidad de repetir estas situaciones. Claro. Y de ahí que cada repetición de una situación conflictiva va a significar simultáneamente una oportunidad para que yo mute la percepción que me hice la primera vez acerca de esa situación. Claro. ¿Sí? Porque la primera vez que yo viví una situación quizás no tenía capacidad de respuesta para gestionarla, entonces me quedé cristalizado en esa percepción de impotencia, de debilidad, de necesidad, de deseo frustrado,
Y esa carga que quedó cristalizada en ese instante por la información que no pudo ser procesada, por todos los elementos de la realidad que no pude ver, va a ser necesario un nuevo espacio, una nueva apertura espacio-temporal, pero dentro de mi vida, ¿sí? Dentro de lo lineal, para que yo vuelva a explorar la misma experiencia para poder procesar todos los datos que están incluidos en ese campo de información. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Bueno, esto lo trabajamos mucho en la consulta, sirve muchísimo. Esto no se trata de validar el pasado, sino de poder observarlo para incluirlo y enlazarlo al futuro, que es lo que nos está filtrando a toda velocidad en este instante y que nos está pujando hacia un nuevo movimiento que es de pura incertidumbre, pero no podemos habitar ese instante nuevo si lo tenemos tapado de circuitos congelados, ¿no? Claro. Y que ya hasta obsoletos quedan. Claro. Y la realidad misma nos va a estar informando a qué distancia estamos, ¿no? De esa capacidad de procesar la información. Cuanto más estresados vivimos, cuanto más carga percibimos en determinadas situaciones, es porque más desactualizados estamos respecto de esa instancia. ¿Sí? Entonces, la invitación es una invitación directa a madurarnos a nosotros mismos a través de la observación de esa mecánica interna en la que estamos condicionados. Me parece bueno, que es el momento del nos corte. vamos después de esto, nos vamos a la pausa y bueno, ya regresamos. Y aquí de regreso muy tentadísimas de la risa. Estamos, bueno, nosotros somos lo más, organización cero, somos nosotros lo más improvisado. Bueno, es que llegó la tecnología, tenemos chiche nuevo y entonces, nada, después veremos. Sí, después les es un chiche que contamos. me regaló Mario cuando estuvimos visitándolo Marito. hace unos meses y bueno, voy a empezar a sacarle provecho. Bueno, así que después después se van a enterar qué es. Los dejamos con la incertidumbre a todos. Bueno, así aprenden lo que es la incertidumbre. Sí, así es, vamos a ver qué sale. Vamos viendo. Bueno, vale. Son como bocetos, ¿viste? Sí. Que uno empieza de a poquito ¿cómo se dice? A meter dentro de la realidad. Son cositas nuevas, cuadritos nuevos que uno va metiendo. Y bueno, va viendo cómo funciona, qué sé yo. Esto me hace acordar, ¿sabes qué? Vale, viste, hablando de volver a esos sucesos que quedan como cristalizados, digamos, en el campo, sí, en el campo holográfico. Hasta Tinelli y el Maipo no paro. Claro, son momentos como cristalizados que tenemos, porque quedamos cristalizados en una percepción determinada de nuestra historia, ¿sí? Entonces, esa percepción que nosotros asumimos en algún momento de nuestra historia nos ha predeterminado también para un circuito de vida particular. Hoy me contaba una paciente, estuvo ayer en casa y ella me hablaba de que tiene un conflicto con su personalidad, ¿no? Con su manera de ser. Entonces, lo que hicimos fue empezar a indagar en el sentido que tiene esa manera de ser, en primer lugar, ¿sí? Entonces, resulta que esta persona vivió situaciones de mucha violencia cuando chica, ¿sí? Si bien ella no fue maltratada, ella era parte o estaba presente en esos episodios de violencia de su familia, ¿no? Claro. Entonces, ella se ha hecho a lo largo del tiempo una percepción particular acerca de lo que esa historia expresa y de lo que los personajes de esa historia expresan también. Entre ellos estaban su papá y su mamá, ¿no? Entonces, ya desde muy chiquita, en principio por supervivencia, ella tiene que tomar un lugar dentro de esa escena. Como ese lugar le funciona,
su inconsciente, frente a la repetición de una escena de ese orden, la va a llevar a ella a tomar una y otra vez el mismo lugar, ¿sí? En el caso de ella era defender a la víctima, ¿sí? Entonces intermediaba entre el victimario y la víctima para que el victimario dejara de golpear a la víctima. Ahora, Claro. cuando sos un niño de 3 o 4 años, decime en qué cabeza cabería que un niño, por su propia fuerza, podría intermediar en una situación de violencia, ¿sí? Claro, claro. Entonces, ella tenía toda una percepción acerca de eso, ¿no? Pero si vos volvés hoy a esa misma escena, donde hay 2 adultos, ¿sí?, en una escena de violencia y un niño interviniendo en esa escena, ¿cuál te parece que puede ser la razón por la cual el adulto cede a ese pedido, cede a esa intervención? ¿Te parece que puede ser porque teme al niño? ¿Porque teme que el niño le haga daño? No. O No, sea, justamente no. lo que está ocurriendo ahí es que quizás el adulto puede de pronto conectar con una escena propia, con un contenido emocional propio, que lo lleva por culpa, por compasión, por lo que fuere, ¿sí?, a detenerse, ¿sí? Claro. Ahora, ¿cuál es la percepción de esta niña? Que es la única que puede detener a su padre, ¿no? Que puede detener al victimario. Pero ella se cree que lo hace por su propia fuerza. Entonces, se dedica toda su vida, hasta el día de hoy, a confrontar con su padre, ¿sí? Ahora, en la realidad que ella vive hoy, ¿es necesario que ella siga sosteniendo ese mismo rol, esa misma posición frente a su padre? ¿O quizás las condiciones cambiaron? Claro, ¿Sí? claro. Porque esta chica Comprendo. vive sola, ¿sí? Lleva adelante su vida de manera completamente independiente, genera sus propios recursos, estudia, trabaja, pero se encuentra, siendo muy joven todavía, con una limitación a nivel de su personalidad muy grande. Porque cada vez que ella va a establecer un vínculo, especialmente un vínculo de pareja, lo que ocurre es que ella se siente completamente condicionada a la hora de expresarse. Ella se percibe completamente tímida. Y lo que descubrimos ayer es que tiene una enorme facilidad también para enojarse, ¿sí? Sigue usando los mismos circuitos que usaba de niña, los sigue usando hoy, cuando ya quintuplicó su edad, Claro. ¿sí? ¿Cuál es el conflicto con sus parejas? ¿Cuál se te ocurre que es el conflicto con sus parejas? Bueno, no sé, se me ocurre el conflicto, no sé, el conflicto mayor es estar a la defensiva siempre, o sea, siempre supervivencia defensiva. Pero ¿cómo percibe ella a sus parejas? En principio los percibe como como seres amorosos, papá, sí, pero y como luego los papá percibe lo como veo. malas personas. Sí, como ¿sí? papá, la figura que le dio su papá. Y además que se atrae personas que tienen la capacidad a veces de maltratarla como su padre pudo maltratar a su Claro. madre en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde nos encontramos con un margen de error que necesita de una realidad para poder ser observado, ¿sí? Hay una carga que en su momento no fue manifestada en coherencia, Claro. y entonces hoy todavía esa carga está pendiente de ser expresada. Entonces ella me dice, yo necesito matar a alguien, ¿no? Bueno, ¿a qué se dedica? Es diseñadora de indumentaria. Nos moríamos de risa. No me digas. Porque le digo, bueno, decime cuáles son las herramientas fundamentales para tu tarea. Y me dice, una La computadora tijera. con programas, dice, de Sí. diseño, y una regla, me dice, y una tijera, fundamental. Claro, la tijera es fundamental. Pero ¿no? solita se dio cuenta, ¿no? De todo lo que estaba intentando gestionar a través de ese nuevo rol. No, tremendo todo, qué fuerte. Y empezó a entender también cómo tiene un jefe, que ella lo percibe, o le hace sentir exactamente la misma incomodidad que su padre, eso le te iba hacía a sentir con decir. su presencia. Pudimos descubrir que había horarios determinados en el día donde sus niveles de estrés aumentan de manera automática y condicionada. Entonces pudimos encontrar a través de la observación de esos circuitos que estaban condicionados por los horarios en los que su padre permanecía en la casa de ella.
resulta que me cuenta que tiene, durante la noche, suele soñar con que tiene que matar a alguien, que va a matar a alguien. Y entonces le pregunto si así, una cosa muy sencilla fue, pero le pregunto si durante su infancia ha vivido situaciones de violencia en la madrugada, y me dijo que sí, casi todas, porque su padre llegaba de madrugada. Entonces ella se despertaba súbitamente y salía corriendo a intervenir, ¿no? Claro. Entonces hoy esa carga la despierta durante la noche, solo que está la carga activa, pero no hay una realidad en coherencia con esa carga. Entonces, tu inconsciente se va a ocupar de traerte a la realidad los elementos necesarios para que vos puedas expresar esa carga no gestionada en una instancia de tu historia, ¿no? Y que fue cristalizada cuando ella tenía una temprana edad. Exactamente, y claro, exactamente. Todos nuestros circuitos son seteados a lo largo de nuestra infancia. Nosotros hasta nuestros 7 años vamos activando, detonando circuitos neurológicos que en la medida que son funcionales, los vamos cristalizando. Es decir, empiezan como a reforzarse, como si fuera un cable, ¿viste? Empieza a ser cada vez más grueso. Entonces, cuanto más grueso el cable, más veces lo usaste. Y más veces va a aparecer más veces va a estar disponible ese elemento para que lo utilices en tu realidad. Entonces, y ver que hoy por hoy tenemos, con la edad que tenemos otras capacidades como para resolver esas situaciones. Totalmente. Y justamente integrar toda esa información, esa capacidad de observación también es poder integrar la información que nos quedaba pendiente, que no la teníamos en cuenta, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro, sí, o sea, el campo holográfico no se expresa esa realidad, es lo que veníamos hablando del bloque anterior. Uh-huh. Entonces viene y viene a manifestarnos la realidad una y otra vez, uh-huh, distintas realidades, sí, obviamente, bueno, para que podamos resolverle algo maravilloso. Pues nuestra percepción entonces va a ser como una lupa o como un microscopio, ¿no? Uh-huh, que va a ir agudizándose en la observación cada vez como con más especialidad, como de manera cada vez más específica. Ahora, esa especificidad, vamos a decir, sí, muchas veces nos condiciona, porque yo más le pongo la lupa a un elemento y más me voy a perder del contexto de ese elemento, ¿sí? Entonces, ella me hablaba de su padre y me decía que su padre era un maldito, y ahora no me acuerdo la otra palabra, ¿no? Y ella me decía sobre sí misma que ella era idiota y odiosa, ¿no? El tema es que ella lo tiene tan cristalizado a su papá en un maldito, digamos, que ella tiene capturada una imagen de él que le quedó congelada en un momento del tiempo, donde ella ve todas las cualidades que ese maldito tiene, ¿sí? Y las va a grabar, ¿sí? Las va a cristalizar en su neurología. Cuando salga a una realidad diferente, a un contexto distinto donde su papá no esté, ella ya tiene la capacidad de captar esos matices, esas cualidades. Entonces se va a encontrar con personas y lo primero que ella va a poder detectar en esas personas son las cualidades de maldito que esa persona tiene. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, como esa función maldita, digamos, tiene en su historia un rol que es coherente con la expansión de su conciencia, ¿sí? Ella va a necesitar un montón de escenas y un montón de situaciones para poder procesar esa información que en su momento no pudo procesar a la par de su padre. Claro. Cuestión que en la medida que ayer empezó a darse cuenta de esto, se fue como muy sorprendida, porque a partir de que empezamos a poner la observación sobre su papá y estas cualidades de maldito, ella empezó a darse cuenta de que su papá también tiene otras cualidades. Claro. Se dio cuenta que, por ejemplo, ella es la única de sus hijos con la que su papá tiene una buena relación, digamos. Confrontan mucho, porque ese es un riel de ella, pero que todos entienden que la preferida es ella, la preferida de su padre. Mirá vos. Y ella recién ayer como cae en esa cuenta, ¿no? Como también es la preferida de su jefe. Y con su jefe tiene la misma percepción que con su papá. Claro, porque también es como que quedó la figura del masculino, quedó también cristalizada en un lugar, ¿no es cierto? Que claro, como que ahora va a descubrir otras cosas. A ver, sí, de acuerdo a los estudios de la doble ranura y todo esto, a ver, es el observador el que determina la realidad. Es el observador también el que está condicionando la expresión de los potenciales del elemento que observa,
¿sí? Entonces, esta chica, por ejemplo, congeló a su papá en esa versión de maldito, ¿sí? Pero hay un montón de otros potenciales dentro de ese hombre que ella no está pudiendo observar y por lo tanto él mantiene inactivos frente a ella, ¿sí? Claro. Porque ella lo predetermina con esa observación, con esa percepción. ¿Qué ocurrió ayer después de la sesión? Me escribió y como muy sorprendida porque después de muchísimos años su padre le envía a su mamá, porque están separados sus padres, le envía a su mamá un video reflexionando acerca de la violencia de género. A ver, Tremendo. muy zarpado. Entonces ella me dice, ¿puede ser que esto esté relacionado? Porque claro, ella lo que descubre es que a partir de ese gesto que su padre tuvo ayer, ella empezó a ver que su padre tiene otros potenciales. Hay otras versiones en ese hombre, más allá de lo que ella ve. Qué maravilla, ¿eh? ¿Sí? Pero no tenía espacio, digamos. Ujú. Quedó ese padre como congelado en Claro, el quedó tiempo. congelado. Mientras Ahí ella lo estamos. tiene congelado en esa versión, no puede ver otros aspectos de este hombre. ¿Sí? Ujú. Y bueno, más o menos así es como empezamos a vincularnos con la realidad a partir de este proceso. Por supuesto que en la medida que nos ponemos más veloces, podemos soltar más fácil la percepción. Nosotros lo estamos explicando paso a paso porque son puntos que mucha gente no tiene disponibles para sí mismos, ¿sí? Pero nosotros por ahí ya estamos como más entrenados para soltar y entender que es esta disponibilidad, que es habitar la incertidumbre. Lo que pasa es que no es algo que surge espontáneamente de un día para el otro, sino No, que es un algo que se va. proceso, siempre lo decimos, requiere de un tiempo y bueno, Ujú. y seguimos aprendiendo y sigue mutando en nosotros, porque esa es la realidad también, que en nosotros mismos sigue mutando esa capacidad de observación o de incertidumbre, porque bueno, creo que también de eso se trata, no siempre lo mismo la derivación nocturna, vos ya lo hablaste en uno de los últimos programas, o sea, no es que va a ser como el primer día que hice esa derivación nocturna, no, va mutando, va cambiando, y bueno, creo que ahí está el crecimiento de todo este proceso, ¿no es cierto? Sí. Y que vamos de a poquito entendiendo, porque yo creo que es un punto clave el de la observación, ¿vale? Observación, la disponibilidad, porque ¿hasta qué punto lo estamos haciendo bien? ¿Desde qué lugar estoy observando o cómo lo estoy haciendo? Creo que, bueno, sí, a lo que es como episodios de programa puede llevar este y muchos más, y estamos totalmente abiertas con Valeria a recibir todas las preguntas y consultas que estén dando vuelta por la cabeza en el aire de cada uno de los oyentes, porque bueno, de eso se trata, de entre todos tratar de ir clarificando un poco todo esto. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, nosotros hacemos este proceso justamente ahora en una conciencia más grande, empezando a entender también que, a ver, Copérnico y Galileo nos sacaron del centro cuando descubrieron que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Sí. Este es el segundo atentado, golpe, knockout hacia nuestra identidad, cuando empezamos a entender que no solo no somos los únicos habitantes, digamos, de esta tierra, que lo sabemos hace rato, sino que empezamos a saber además que somos un elemento más de la tierra. Totalmente. Que es completamente al revés. No es que éramos los protagonistas de la historia, que vinimos a conquistar la tierra, a consumirla, a apropiarnos de ella, a explotarla, Totalmente, a sacar vale, beneficio, claro. ¿sí?, de todos sus recursos, sino que ahora nos empezamos a enterar que somos una función de la tierra. Es decir, la tierra es un organismo generador de conciencia que está en un viaje evolutivo hacia la expansión de la conciencia de sí misma, y en esa instancia donde la Tierra asume su capacidad de contemplarse a sí misma, de hacerse consciente de sí misma, es ahí donde aparecemos los humanos como una función. Claro. Es decir, como las antenitas que la Tierra se crea para sí misma para poder percibirse, ¿sí?, y simultáneamente restablecer el vínculo con su esencia o su origen, ¿no?, particular, Totalmente. que sería el Sol. Y bueno, nada, acá estamos, asumiéndonos como un elemento más, que
deberíamos dejarnos operar, ¿no? Por esta instancia. Llegamos al punto en el que nos creímos que éramos los dueños de la historia y ahora empezamos a entender que no, que la dueña de la historia es una conciencia que nos trasciende, que está más allá de nosotros y que viaja a través de nosotros. Por eso yo la otra vez decía que somos viajados. No me acuerdo Totalmente, si lo dijimos acá. Totalmente. Somos viajados por esa conciencia. Y demanda esa información. Por eso a veces el sentir ciertas presiones o ciertos estados, nosotros, o sea, nuestros anímicos, corporales, ¿vale? Vale destacar un poquito esto, que es justamente por esa demanda de esa transformación. Nuestros elementos vivos y no vivos, los elementos vivos y no vivos que nos componen, están en la frecuencia de la Tierra, están en la velocidad. Pero es justamente nuestra percepción limitada lo que no les permite estar sincronizados, ¿sí? A esa velocidad, sincronizarse a esa velocidad. Entonces eso también empieza a representar una carga muy grande. Es una información que la Tierra está intentando expresar a través nuestro y nosotros no habilitamos circuitos, ¿no? Porque tenemos 3 cables muy gruesos, que son los circuitos neurológicos que hemos validado y cristalizado a lo largo de la historia. Entonces tenemos pocos circuitos neurológicos, pero muy gruesos, muy cristalizados, muy perseverantes y digamos, no tenemos acceso a un potencial muy grande, o vamos a tener la posibilidad de empezar a desvalidar esos enlaces, esos cables. Vamos a tener que aprender a soltar lo que esos cables nos informan para generarnos circuitos nuevos, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de circuitos, más información puedo yo procesar. Claro. Soltar esas y más frecuencias de información puedo yo procesar. Eso claro. Es lo interesante, ¿no? De tener mucho circuito neurológico. Que bueno, va a estar expresado también en ese campo holográfico que nos acompaña. La cantidad de circuitos que tengamos van a ampliar ese campo holográfico. Y no nos va a explotar tanto. Cuánta cosa que nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que asumir. Pero esa es la función. Sí. Esa es la función que estamos cumpliendo en esta instancia, ¿eh? No hay otro motivo. ¿Sí? Me parece a mí que solo se trata de estar en coherencia con eso, ¿no? Con ese aspecto. Recordarnos a cada instante que somos una función y empezar a ver qué pasa, nada más. Solo por probarlo pueden hacer. ¿Qué pasa si a la noche, cuando yo me voy a dormir, que de manera automática mi cerebro me muestra fragmentos así, diferentes cuadritos del día que transitamos, y nos muestra también cuadritos imaginarios de lo que auguramos para mañana, ¿no? Porque también tiene, somos divinos, se toma esa atribución de anticiparnos a lo que mañana puede suceder. ¿Y qué pasaría si observamos todo eso? Observamos cuál es la parte de la historia que queremos comprar, cuál es la parte de la historia que no queremos comprar, cuáles son los marcadores que están activos ahí, cuáles son los deseos detrás de los cuales corremos todavía, cuáles son las necesidades insatisfechas. Y luego de eso nos recordamos que solo tenemos una percepción limitada acerca de eso que estamos viendo. Es más, eso que estamos viendo es la expresión pura de nuestra máxima limitación, ¿no? Porque simplemente acá estoy con una mosca, ¿la viste? No sabemos si no te está... Pero esta parte está conmigo. Sí, porque estás muy dulce, sí, estás no caramelizada. Estás a punto caramelo, te diría, me parece. Bueno, y por esta mosca que nos desvió, decía que instalarnos en ese punto del no sé. Tal cual, sí. Asumir que no lo sabemos todo. Del no sé y bueno, no tenemos todas las respuestas. Y las respuestas vienen de el otro campo que está más allá de nosotros. Saber que nos despertamos y bueno, seguimos este jueguito y somos los humanos, pero nada, también hay un inhumano y está el vacío total, que es el cual pero nada a través nuestro, ¿no? Así. Nada de nada, nada. A través nuestro. Nada de nada, nada. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 14 horas acá en la FM 89.5. Vivir sin mirar atrás, viajando a ningún lugar. Chau a todos. Bueno, buena semana. Buena semana.